diferencia que estos se van a producir porque hay una complicación en la placa que se fisura, ¿no es cierto? Y va a formar un trombo. Por lo tanto, eso es lo que tiene que ver con el cuadro agudo. Los síndromes coronarios comparten una fisiopatología común y, ¿no es cierto?, tienen una... Estos son los síndromes que son dependientes del tiempo. En general, hay que diferenciar el síndrome coronario agudo y lo que es el infarto agudo del miocardio, que son dos cosas distintas. Como decíamos que el síndrome coronario agudo es una patología que es dependiente de tiempo, es decir, ¿no es cierto?, necesitamos actuar rápidamente para que el paciente tenga una mejor evolución y un mejor pronóstico. Por lo tanto, el diagnóstico del infarto agudo al miocardio es un diagnóstico final. Y lo que define al infarto es que haya necrosis, o sea, muerte celular. Y lo que define que haya muerte celular es la elevación de marcadores de daño celular, en este caso, troponinas, que es lo que más se usa. Por lo tanto, como ustedes veían en la tabla anterior, el infarto agudo del miocardio y la angina inestable se define después de que termina todo el algoritmo coronario agudo. Y la diferencia entre un infarto agudo del miocardio y una angina inestable es que uno hay necrosis, o sea, elevación de marcadores, y en el otro no hay necrosis, no hay elevación de marcadores. En este contexto, entonces, mientras yo tenga un marcador más sensible al daño celular miocárdico, voy a tener menos cantidad de angina inestable. Pues si yo tengo un marcador que necesita mucha elevación para poder detectarlo, entonces van a haber daños celulares más pequeños que no van a ser detectados y van a quedar dentro del diagnóstico de angina inestable. Por eso, en la época en que se usaba la CKMB como marcador y no la troponina, había un porcentaje alto de angina inestable, y en la medida que después surgieron las troponinas, el porcentaje de angina inestable disminuyó, y ahora que están las troponinas ultrasensibles, ¿no es cierto?, el porcentaje de angina inestable es bastante menor. Bueno, entonces en ese contexto el término infarto agudo del miocardio se debe emplear cuando haya evidencia de daño miocárdico, con presencia de necrosis en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica y exista la elevación de estos marcadores. Ahora, para que se eleven estos marcadores en la sangre, necesariamente tiene que haber tiempo. Y yo me demoro, o las troponinas se demoran en elevarse, no sé, 3 horas o algo así, 3, 4 horas. Y yo cuando hago el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, ¿no es cierto?, no tengo tiempo para esperar el resultado de troponinas para hacer mi diagnóstico. Por lo tanto, como el infarto agudo del miocardio, yo me voy a demorar en tener estos marcadores y hacer el diagnóstico, tengo que tener un algoritmo de acción en el que me permita hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento antes de tener el diagnóstico de certeza o diagnóstico final, en este caso infarto. Entonces, el síndrome coronario agudo está diseñado para que tú puedas iniciar inmediatamente estrategias de tratamiento como son la reperfusión. ¿Y a qué se refiere la reperfusión? Es cuando uno tiene que abrir un vaso. Entonces, se designa como pacientes con síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST a los que sufren dolor torácico persistente u otros síntomas que indiquen isquemia y elevación del segmento ST en al menos 2 derivaciones contiguas. ¿Qué quiere decir esto? Esto de las 2 derivaciones contiguas lo que está determinando es que en general, o lo habitual, o lo más frecuente, es que cuando
exista una oclusión coronaria, se ocluye una arteria. Y esta arteria que se ocluye, ¿no es cierto?, va a, como decíamos, afectar una parte del ventrículo. Si se ocluye la descendente anterior, se va a afectar la pared anterior. Si se ocluye la coronaria derecha, se va a afectar la pared inferior. Y si se ocluye la circunfleja, se va a alterar la pared lateral. Y en el electrocardiograma están, con las derivaciones, ¿cómo se toman? ¿No es cierto? Esto está localizado. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, dos derivaciones contiguas, se refiere a segmentos del corazón de la pared anterior, de la pared lateral, de la pared inferior, y que en ese contexto, ¿no es cierto?, yo voy a decir, en esta área está el daño, por lo tanto la arteria que está comprometida probablemente es una de las tres epicárdicas mayores. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, si yo hay algunos cuadros clínicos diferentes al síndrome coronario agudo, como es, por ejemplo, la pericarditis, en que hay elevación del segmento ST, pero esta elevación del segmento ST no está localizada en una pared, sino que más bien es difuso. Por lo tanto, hay varios requisitos para que cuando uno tenga una elevación del segmento ST en el electrocardiograma, este puede ser interpretado como una oclusión de la arteria coronaria. Entre esto está que sean dos derivaciones contiguas. En otro es que en todas las derivaciones del electro, la elevación tiene que ser mayor de 1 milímetro desde la línea isobifásico, salvo en la pared anterior, en que eso va a ser dependiente de la edad y del sexo. Por ejemplo, en hombres mayores de 40 años tiene que ser el segmento de elevación del ST mayor de 1,5 milímetros, y en menores de 40 años tiene que ser mayor a 2,5 milímetros. Y en las mujeres siempre tiene que ser mayor a 1,5 milímetros en la pared anterior. Eso cambia. La pared anterior se refiere a B1, B2, B3, B4. La pared inferior se refiere a D2, D3 y ABF. La pared lateral se refiere a D1, ABL, B5 y B6. Entonces, derivaciones contiguas se refiere, por ejemplo, un paciente que tiene alteración clínica, ¿no es cierto?, tiene dolor, y yo tengo una elevación del segmento ST mayor de 1 milímetro en D2 y D3, entonces yo lo catalogo como un síndrome coronario agudo con supranivel de ST. Y yo lo que estoy definiendo es que eso está en la pared inferior y que probablemente está comprometida la coronaria derecha. Esto es el mismo cuadro que vimos delante, en el cual nosotros lo que hacemos es que en este cuadro de cardiopatía isquémica tenemos el síndrome coronario agudo, que está, ¿no es cierto?, que puede ser el evento inicial, ¿no es cierto?, la fase clínica inicial de la cardiopatía coronaria, o puede ser eventos repetidos en el tiempo dentro de un síndrome coronario crónico. Y este mono que está acá, esta imagen, ¿no es cierto?, es, yo creo, todo lo que uno tiene que saber respecto a los síndromes coronarios agudos. Primero, y arriba dice, ¿cuál es la presentación? Entonces, la presentación en el síndrome coronario agudo es dolor torácico. ¿Qué diferencia tiene este dolor torácico con el que vimos anteriormente? Que, ¿no es cierto?, se puede desencadenar o no con el ejercicio, y si se desencadena con el ejercicio, este dolor nunca va a disminuir. De hecho, va a ir aumentando progresivamente, y este dolor dura más de 30 minutos probablemente. Los pacientes, lo habitual es que sea un dolor intenso, lo habitual es que esté acompañado de signos o de síntomas neurovegetativos, lo habitual es que el paciente se sienta muy mal, lo habitual es que el paciente tenga sensación de muerte inminente. Entonces, yo lo que les quiero decir con todo esto es que la forma de presentación habitual es un paciente que está mal, que se ve muy grave y que uno lo va a ver, ¿no es cierto?, un paciente con mucho dolor, con sudoración, palidez, sensación nauseosa, y que el paciente se siente que se está muriendo. Cuando yo evalúo a este paciente, entonces
necesito hacer mi diagnóstico de trabajo. En un paciente con dolor torácico, de las características que yo les digo, entonces uno por prevalencia dice, chuta, este señor con este dolor, con estas características clínicas, lo más probable es que esté cursando con un infarto. Como la definición del infarto incluye marcadores de daño y yo no los voy a tener, este paciente que yo creo que tiene un infarto lo voy a meter en este algoritmo del síndrome coronario. Y en el síndrome coronario agudo tengo estos dos escenarios. El escenario de la derecha, en el cual, ¿no es cierto?, tengo una arteria que tiene un lumen que está ocluido con un trombo. Y al lado izquierdo tengo una arteria que está con una placa que se ve ahí en la zona de la base de la arteria, que se rompió y que tiene un trombo, y que este trombo es no oclusivo, porque eso azul que se ve ahí, ¿no es cierto?, es básicamente el lumen de la arteria. Entonces, como ustedes ven, la presentación clínica es igual. Mi diagnóstico, que es clínico, un paciente de las características que yo les dije, mi diagnóstico clínico es un síndrome coronario agudo. Una vez que yo hice mi diagnóstico de síndrome coronario agudo, entonces este paciente sí tiene ese síntoma. Y sí tiene ese diagnóstico, porque es un diagnóstico clínico. Alguien, por ejemplo, si tú le haces un electrocardiograma y el electrocardiograma está normal, no quiere decir que el paciente no tenga un síndrome coronario agudo. Si tú hiciste el diagnóstico y es un diagnóstico clínico, eso tiene el paciente, un síndrome coronario agudo. Tercer paso, lo que tengo que hacer en un paciente que se siente así tan mal, que llega con dolor torácico, lo que tengo que saber es si la arteria está tapada o no está tapada. O sea, si es la imagen de la derecha o la imagen de la izquierda. La manera de determinar en Talca, en Parral, en China, en París, si la arteria está tapada o no, es haciendo un electrocardiograma. Si el electrocardiograma muestra una elevación del segmento ST, muestra una elevación del segmento ST de las características que hablamos, entonces lo que yo sé es que tiene una arteria que está tapada, ocluida. ¿Y cuál es el tratamiento? Abrirla. Si en el electrocardiograma no tengo un supra del nivel del ST, entonces quiere decir que tengo una arteria que en el 80 o 90% de las veces está abierta. Por lo tanto, en este paciente de la izquierda no tengo que abrir la arteria, porque está abierta. Lo que tengo que hacer es evitar que este trombo crezca y en algún momento ocluya la arteria. Oye, entre paréntesis, ustedes me pueden hacer preguntas cuando estemos en esta historia, ¿eh? No hay problema. Si tienen alguna duda, qué sé yo, me preguntan. Bueno, entonces lo que hacemos cuando nos enfrentamos a esto es paciente con el cuadro clínico, diagnóstico de síndrome coronario agudo, una vez hecho el diagnóstico, electrocardiograma, lo mejor que le puede pasar a uno es que tenga una elevación del segmento ST porque tengo el diagnóstico hecho. Y mi tratamiento es abrir este vaso que está ocluido. Cuando no tengo un supradesnivel de ST, entonces yo caigo en este saco de que no está la arteria ocluida y no voy a abrir la arteria, sino que lo que voy a evitar es que este trombo, ¿no es cierto?, se ocluya la arteria y, ¿no es cierto?, limite el flujo hacia distal. Pero como no tengo este electro, que tengo un supra y no sé qué está tapado, entonces hay otros diagnósticos que también entran a jugar en los sin supra del nivel del ST, como es la disección aórtica, como es el tromboembolismo pulmonar. Y, ¿no es cierto?, finalmente me llegan las troponinas y las troponinas van a confirmar o rechazar mi diagnóstico. Acá tenemos el mismo cuadro que está esquematizado, ¿no es cierto?, con el electrocardiograma. Tenemos, ¿no es cierto?, arriba la forma de presentación, que es este dolor torácico con las características que vimos.
mi diagnóstico, ¿no es cierto?, que está aquí hacia la derecha, que es un síndrome coronario agudo, y en el síndrome coronario agudo lo que tengo es una arteria que tiene una placa de colesterol, en la de la extrema derecha, ¿no es cierto?, tiene un trombo oclusivo, y en la de la izquierda tiene un trombo no oclusivo. En la del trombo oclusivo, ¿no es cierto?, lo que tengo es un supradesnivel de ST, que lo que está demostrando es que la arteria está ocluida. Y a la izquierda, ¿no es cierto?, el trombo que no está ocluido. Y este trombo que no está ocluyendo la arteria puede dar un infradesnivel del ST, porque hay isquemia subendocárdica, puede dar una onda T invertida o puede dar un electrocardiograma normal. Da lo mismo. Lo que importa es que no tenga supradesnivel del ST. Y a la extrema izquierda tengo lo que se llaman infartos tipo 2, que es un paciente que tiene una arteria, que tiene una placa de colesterol muy severa o severa, y que hay un fenómeno, una arritmia, crisis hipertensiva o lo que sea, que va a determinar un aumento del flujo de oxígeno del miocardio que no va a ser capaz de ser aportado por esta arteria porque tiene esta obstrucción, y no sé, esto va a dar elevación de marcador de daño, y eso es lo que se llama infarto tipo 2, en el cual no está relacionado con la formación o con la complicación de la placa de colesterol. Acá tenemos el infarto tipo 1, que el infarto tipo 1 está determinado por una rotura de una placa de colesterol dentro de la arteria o una erosión asociado a un trombo que puede ser oclusivo o no oclusivo. El infarto tipo 1 con un trombo oclusivo nos va a dar un síndrome coronario agudo con supradesnivel de ST. El infarto, ¿no es cierto?, que no tiene, ¿no es cierto?, un trombo oclusivo, nos va a dar un síndrome coronario agudo sin supradesnivel de ST. Estos dos, el con supra y sin supra, ¿no es cierto?, comparten una misma base fisiopatológica: placa de colesterol, rotura, formación de trombo, uno es oclusivo, otro no oclusivo. El tratamiento del oclusivo es destapar la arteria, el tratamiento del no oclusivo es evitar que este trombo ocluya la arteria. Y el infarto tipo 2, ¿no es cierto?, es una arteria, ¿no es cierto?, que tiene una placa de colesterol con una obstrucción muy significativa y, ¿no es cierto?, secundario a un aumento de las demandas de oxígeno y a este flujo reducido durante un tiempo prolongado, o debido a un vasoespasmo o a una disección espontánea, lo que ocurre es un infarto al miocardio porque hay necrosis celular y marcador de daño. Lo que nosotros vemos con mayor frecuencia es el infarto tipo 1, ¿no es cierto?, que es de este tipo, que es complicación de placa y trombo oclusivo. Ahora, vamos a referirnos, ¿no es cierto?, a los síndromes coronarios agudos con supradesnivel de ST, que es, ¿no es cierto?, el cuadro que produce mayor mortalidad, que es el cuadro que es tiempo dependiente absolutamente. Y aquí sabemos, ¿no es cierto?, que el infarto es la principal, es la segunda causa de muerte. Entre un 30 y 40% de los pacientes que mueren y presentan estos síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST, se mueren antes de llegar al hospital. Eso es por una complicación que vimos la otra vez, que era, ¿no es cierto?, que los pacientes que se les ocluye una arteria hacen una isquemia importante. Eso se relaciona con arritmias graves, como en la fibrilación ventricular, y, ¿no es cierto?, la muerte secundaria a esto. La mortalidad global se refiere a los pacientes que alcanzan a llegar y los que no, es aproximadamente un 40%, y actualmente, ¿no es cierto?, hay terapias muy efectivas para el tratamiento del infarto, y estas terapias muy efectivas que tenemos disponibles dependen del diagnóstico y de una derivación oportuna o de un tratamiento oportuno.
Acá tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Una arteria, que en este caso es una arteria coronaria, con una placa de colesterol. Esta placa de colesterol, ¿no es cierto?, que se rompe, y al romper, ¿no es cierto?, provoca un trombo, que ese trombo, ¿no es cierto?, lo que nos va a dar es, ¿no es cierto?, una oclusión de la arteria. La arteria se tapa y en consecuencia de eso ocurre, ¿no es cierto?, la ausencia de flujo distal y la muerte celular. Por lo tanto, cuando la anamnesis o la historia de un paciente sugiere isquemia miocárdica, rápidamente debe realizarse un electrocardiograma. En este país, ¿no es cierto?, por ley, en cada paciente que consulta a un servicio de urgencia por dolor torácico no traumático, debe realizarse un electrocardiograma en los primeros 10 a 15 minutos. Eso con el objetivo de determinar la presencia de un soplo de nivel del segmento ST o alteraciones de conducción como bloqueos de rama izquierda o bloqueos de rama derecha. Si así se confirma, está indicado el tratamiento de reperfusión. El tratamiento de reperfusión es el tratamiento destinado a abrir esta arteria que se encuentra ocluida. En el infarto pulmonar con supranivel del ST, en el infarto agudo sin supranivel del ST, las angina estable son parte, como veíamos, de un fenómeno fisiopatológico común. Y la distinción entre esto es muy relevante, como les decía, para el manejo. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Doctor, Dígame, disculpe, dime nomás. cuando habíamos el tema de la reperfusión, decía que era para Sí, las arterias ocluidas. El infarto tipo 1, que exactamente. aún la placa no se ha roto y no ha ocluido completamente, no se podría reperfundir entonces. No, o sea, en el infarto tipo 1, en que la arteria no está ocluida, no tiene. Pero mira, en ese infarto tipo 1, que la placa no, que la arteria no está ocluida por el trombo, se supone que el paciente tiene la arteria abierta entre el 80 y 90% de las veces. Y el tratamiento de reperfusión está destinado a abrir la arteria. Si tú ya tienes la arteria abierta, no hay nada que abrir, ¿sí? Claro, Entonces la reperfusión, o sea, si reperfusión significa abrir la arteria. De hecho, en uno de los tratamientos de reperfusión, que son los trombolitos, tu objetivo es dejar un hilito de sangre que pase distal a la oclusión y tu tratamiento de reperfusión es efectivo. Lo que hace es mantener viable las células que hasta ese momento se estaban muriendo por la ausencia de irrigación. ¿Te fijas? Entonces, se tapa la arteria y tú mientras más rápido logras restaurar el flujo en esa arteria ocluida, tu tratamiento va a ser más exitoso. En el paciente que tiene un trombo no oclusivo, ese paciente tiene perfusión hacia distal, por lo tanto, su grado de daño de células miocárdicas es bastante menor, poquito, y de hecho, el daño y la elevación de marcadores de necrosis celular se produce no porque el flujo sea tan intenso que vaya a matar estas células que están distales a esta zona, sino que ese trombo no oclusivo lo que va a hacer es que va a desprender algunas partes del trombo, que se va a embolizar, esa parte del trombo se va a ir a la circulación más pequeñita distal, que la va a ocluir, y eso va a provocar elevación de necrosis, ¿te fijas? Por lo tanto, cuando uno sospecha, si tú sospechas que un paciente está cursando con un síndrome coronario agudo, en tu cabeza tiene que aparecer en la imagen esta imagen. Cuando tú sospechas que un paciente está cursando un síndrome coronario agudo, en tu cabeza tiene que aparecer eso. Entonces, si aparece eso, entonces si tú ves la imagen de abajo, que hay un trombo no oclusivo, entonces dice, si la sangre está pasando hacia distal,
¿por qué va a haber elevación de troponinas si habiendo flujo, ¿no es cierto? Si bien hay isquemia, no hay necrosis, pero en este caso hay necrosis porque hay elevación de troponina. ¿Qué causa la necrosis? Es embolía de parte de este trombo hacia distal que van a ocluir la circulación menor, y al ocluir la circulación menor, los vasos pequeñitos van a ocluir esos vasos pequeños, y ahí va a provocar, ¿no es cierto?, este daño celular que va a ocasionar esta elevación de los marcadores. ¿Se fijan? Entonces, no es que yo tenga que abrir ese vaso está abierto. Por eso te digo que el tratamiento en esos pacientes, el objetivo es que este trombo no siga creciendo y no vaya a ocluir la arteria y se transforme en un infarto con supradesnivel. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Por lo tanto, si tú me preguntas si en un paciente con un síndrome coronario agudo sin supradesnivel lo tienes que dar, por ejemplo, tratamiento trombolítico, no. Y eso hasta hace, no sé, 15 años atrás no estaba tan claro. Y lo único que teníamos claro es que los pacientes con síndrome coronario agudo sin supradesnivel de CT, que tú le das tratamiento trombolítico, se morían más que a los que no les dabas tratamiento trombolítico. Y eso es porque el beneficio del trombolítico es la apertura de la arteria. Entonces se produce menor mortalidad porque la arteria no se tapó, no hicieron arritmia, etc. Pero una arteria que está abierta, tú solo tienes los efectos adversos del medicamento, en este caso del trombolítico. Entonces los pacientes hacían accidentes vasculares y otra serie de cosas que les dan a un grupo muy grande de pacientes una mayor mortalidad de ese tratamiento. Y después se buscaron cuáles eran las causas o las razones por qué los trombolíticos en los pacientes con síndrome coronario agudo sin supra no funcionaban. Y es lo que yo te explico. ¿Mm? Ok, Bueno, muchas gracias. Esto es, ¿no es cierto?, una arteria que se tapa, que está abajo, ¿no es cierto? Aquí está más mostrada la descendente anterior. Tenemos la arteria epicárdica, que en este caso sería la arteria descendente anterior. Y al ocluirse, ustedes ven la zona de necrosis que va avanzando desde el endocardio, que es la zona más interna, hacia el epicardio. Entonces, la necrosis va aumentando de esa forma. Entonces, cuando se tapa una arteria, primero se empieza a isquemia del subendocardio, necrosis posterior, y eso va a avanzar hasta que se hace transmural, que ocupa toda la pared del ventrículo. Acá tenemos en una imagen de anatomía patológica un paciente que le fue mal con el infarto, y lo que vemos, ¿no es cierto?, que tiene una zona de necrosis ahí en la pared lateral, anterolateral. ¿Cuál es la clínica? La clínica es común para todos los síndromes coronarios agudos. Dolor retroesternal opresivo, intenso, con irradiación al brazo izquierdo, acompañada de sensación de muerte inminente. Es mucho más intenso. Es semejante a la angina de pecho, más severa, de mayor duración, al menos más de 20 minutos, no se alivia con el reposo ni la administración de nitroglicerina. El dolor se mantiene hasta que tú no hagas algún tratamiento efectivo que disminuya esto. La intensidad del dolor del síndrome coronario agudo no es máxima de inmediato, sino que es un dolor progresivo y habitualmente se asocia a diaforesis, disnea, náuseas y vómitos. En el examen físico es importante, ¿no es cierto?, para el diagnóstico diferencial y la estratificación de riesgo. ¿Qué quiere decir estratificación de riesgo? Que los pacientes, mientras tengan un infarto más grande, se va a dañar más tejido miocárdico, el corazón se va a dañar mayor cantidad de músculo, y como se daña mayor cantidad de músculo, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente probablemente, los signos que yo busco de mal pronóstico son signos de insuficiencia cardíaca, taquicardia, hipotensión, congestión pulmonar, hipoperfusión. Entonces, en un paciente que llega con un infarto, lo primero que tengo que saber, o que llega con un síndrome coronario agudo, lo primero que tengo que saber es cuál es la condición
hemodinámica, si se va a morir o no se va a morir. Y eso me importa mucho, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que son los signos vitales, y la saturación. Si tengo un paciente hipotenso, con el infarto, hipoperfundido, con congestión pulmonar, ese es un paciente que está muy grave, porque ha hecho tanto daño o el infarto es tan extenso que, ¿no es cierto?, está evolucionando el paciente con un daño ventricular importante, que es una insuficiencia cardíaca, que es el paciente que vimos en el único seminario que vamos a ver, ¿no? Entonces, el examen físico nos sirve para la estratificación de riesgo y valora la presencia de insuficiencia cardíaca. Es importante la frecuencia cardíaca, presión arterial, congestión pulmonar y algunos elementos de la ocultación, como el tercer ruido o la aparición de un soplo. Si aparece un soplo, entonces uno sospecha que este paciente podría tener una complicación mecánica del infarto, que son roturas, básicamente. Si se rompe el septum interventricular, voy a tener un soplo importante en un paciente con un infarto. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pericarditis, ¿no es cierto? Que es lo que le decía, que es dolor precordial, que empeora con el decúbito y se alivia al sentarse. Y en el electrocardiograma, en lugar de tener un supradesnivel de derivaciones topográficamente comunes, contiguas, ¿no es cierto?, al menos dos, y al haber este supradesnivel generalizado, uno hace el diagnóstico de una pericarditis. La miocarditis, que también es un cuadro que produce dolor, la disección aórtica, que es un dolor diferente, ¿no es cierto?, muy intenso, transfixiante, y no se asocia, ¿no es cierto?, a supradesniveles, sino más bien a infradesniveles, y el tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, lo que les quiero decir con esto, cuando yo le decía, lo que inicia el algoritmo de este paciente catalogado como un síndrome coronario agudo, lo que inicia este algoritmo es un paciente que está con dolor torácico intenso, con sudoración, hipoperfusión, palidez, sensación de muerte. ¿En qué tienen que pensar ustedes? Disección aórtica, tromboembolismo pulmonar, y esas son básicamente las dos. Pericarditis y miocarditis son cuadros que, si bien dan dolor torácico, los pacientes no se ven tan comprometidos como los de la disección aórtica, tromboembolismo pulmonar y, ¿no es cierto?, síndromes coronarios. ¿Qué es lo que vemos en este electro? ¿No es cierto? Vemos un paciente que tiene supradesniveles de mayor de 1 milímetro en todas las derivaciones, de 1, de 2, de 3, ABF, ABL y en la pared anterior. Entonces, esto es un supradesnivel difuso. En un paciente, habitualmente las pericarditis son pacientes jóvenes, con antecedentes de cuadros virales y esas cosas que evolucionan con dolor, con las características que vimos y con estos electros con supradesniveles difusos. ¿Cómo te ayuda el electrocardiograma o cómo va el electrocardiograma a determinar conductas en este síndrome coronario agudo? Es que el diagnóstico electrocardiográfico definitivo del infarto requiere la existencia de supradesnivel de CT de 1 o más milímetros en 2 o más derivaciones continuas. La aparición aguda de bloqueos de rama, derecha o izquierda, junto a una clínica sugerente. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo son los infartos. Ahí tenemos un infarto transmural, más o menos esto es lo que yo me refiero cuando uno habla de supradesnivel del segmento ST. Está la onda P, sigue el segmento, la línea isobifásica, está la onda Q insinuada y el segmento ST es donde uno evalúa este supradesnivel. Y estos cuadritos del electrocardiograma, cada cuadrito es 1 milímetro y uno con la línea isobifásica, de la línea isobifásica, ¿no es cierto?, determina cuál es el punto hasta donde llega el segmento ST. Si evaluamos este supradesnivel tiene más o menos 6 milímetros de elevación, ¿cierto? Entonces, uno busca que este supradesnivel tenga más de 1 milímetro, y teniendo más de 1 milímetro es significativo en todas las derivaciones, salvo en la pared anterior. Esta es la fórmula más o menos, o la forma en la cual nosotros vemos los supradesniveles, que en general son bastante más de 1 milímetro, lo que vemos ahora. Acá tenemos otro infarto, otro supradesnivel, ¿no es cierto?,
que el supradesnivel es, ¿no es cierto? Ustedes ven las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, que es la parte superior, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, son en B1 y B2, B3, B4, B5 y B6, un supradesnivel, que es, decíamos, ¿no es cierto?, que tiene que ser mayor de 2 milímetros y que tiene derivaciones contiguas. ¿Cuáles son las derivaciones contiguas? B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Este es un infarto, ¿no es cierto?, de pared anterior, que además, ¿no es cierto?, está comprometiendo la pared lateral. Esto, ¿no es cierto?, es característico de la oclusión de la descendente anterior. Por lo tanto, en un paciente que uno ve con la clínica anterior y con un electro de estas características, lo cataloga como un síndrome coronario agudo con supradesnivel de CT de pared anterolateral o anterior extenso, que compromete tanto la pared anterior como la pared lateral. Acá lo que tenemos, ¿no es cierto?, es la evolución de los pacientes con electrocardiográficamente. Aquí tenemos un supradesnivel, ¿no es cierto?, en D1, en ABL, B1, B4, B6. Entonces tiene un infarto, si es D1, tiene un supradesnivel en D1, un supradesnivel en ABL, en B2, B4 y B6, lo que quiere decir que tiene un infarto o un síndrome coronario agudo con supradesnivel de CT de pared anterolateral, porque abarca tanto las derivaciones de la pared anterior, B1, B2, B3, B4, como de las de la pared lateral, B5, B6, D1 y ABL. Acá lo que tenemos es un paciente que tiene un electro, que lo que muestra es un complejo QRS ancho, que lo que muestra es un bloqueo completo de rama izquierda, asociado, ¿no es cierto?, a algunos supradesniveles en la pared en D3 y ABF. Acá, ¿no es cierto?, tenemos, no sé si ustedes conocen, pero las derivaciones que uno evalúa es para la pared inferior o coronaria derecha, D2, D3 y ABF. Para pared lateral, D1, ABL, B5, B6. Para pared anterior, B1, B2, B3 y B4. Y acá lo que muestra, bueno, un poquito más de lo mismo, donde hay supradesniveles, aquí hay en D3, en D2, en D3, en ABF. Entonces eso muestra, ¿no es cierto?, que tiene un síndrome coronario agudo con supradesnivel de CT de la pared inferior en la que compromete la coronaria derecha. En el infarto agudo del miocardio, ¿no es cierto?, lo que también vemos es que el electro tiene una evolutividad. ¿Y evolutividad qué quiere decir? Quiere decir que el electro que vemos inicialmente es un electro normal, en un electro que empieza con una isquemia reciente. Se me tapa la arteria ahora y yo hago un electro a los 5 minutos o 10 minutos. La alteración que voy a ver en el electrocardiograma básicamente es una T elevada, una T tan alta casi como el QRS. En la etapa hiperaguda, que son las primeras horas, lo que yo voy a ver es un supradesnivel como que estoy viendo en el tercer electro. Al pasar de las horas, 6 horas, 4, 6 horas, veo esto agudo, que empieza a caer el ST, empieza a crecer la onda Q y se empieza a invertir la onda T. A las 12 o 24 horas ya tengo una onda Q establecida, cae el ST, la onda T se hace negativa. Y, ¿no es cierto?, en crónicos, cuando ya no hay elevación del ST, tengo una Q establecida. Cuando nosotros vemos o evaluamos a un paciente con un síndrome coronario agudo, habitualmente llega en la etapa aguda, que está con algo de esbozo de la onda T, o cuando es hiperaguda, que solo tiene supradesnivel sin inversión de la onda T. Esto me ayuda a mí a definir cuál es el infarto, ¿no es cierto?, cuál es el tiempo de evolución del infarto, porque para la terapia de reperfusión yo tengo un tiempo que se llama ventana terapéutica. La ventana terapéutica es desde que partió los síntomas, partió el dolor, cuánto tiempo tengo yo para aplicar mi terapia de reperfusión y que ésta sea útil.
Y dentro de esta ventana, que son 12 horas, hay un periodo que es menos tiempo, que son las primeras 3 horas, que también es un periodo, que es el periodo como las 3 horas más importantes, donde yo puedo salvar tejido miocárdico. Por lo tanto, en un paciente que tiene un síndrome coronario agudo con supradesnivel de CT, es importante definir el cuadro clínico, el electrocardiograma. Si el electrocardiograma tiene un supradesnivel, lo tercero que tengo que determinar es cuál ha sido el tiempo de evolución de su cuadro. Y el tiempo de evolución está determinado por el inicio de los síntomas. Cuánto partió el dolor, cuánto tiempo lleva desde el inicio del dolor hasta cuando yo estoy evaluando al enfermo. Entonces, eso es mi tiempo de evolución de un síndrome coronario agudo con supradesnivel de CT. Y ahí tengo que definir si es 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, cuánto tiempo lleva desde el inicio de los síntomas. Y mi terapia de reperfusión va a tener una ventana de tiempo. Y esa ventana de tiempo, como les decía, son 12 horas. Para el diagnóstico definitivo del infarto, voy a tener, ¿no es cierto?, los marcadores, que los marcadores lo que van a hacer es determinar, ¿no es cierto?, que realmente tuvo un infarto porque hay marcadores de daño, pero estos lo que van a hacer es determinar, ¿no es cierto?, confirmar mi diagnóstico y, ¿no es cierto?, la verdad es que no tienen mucha relación con la evaluación, tratamiento oportuno y pronóstico. Una vez que yo termino todo este proceso de evaluación del paciente, electrocardiograma, terapia de reperfusión, después llegan las enzimas y digo, sí, tiene un nivel determinado de elevación y con este nivel determinado de elevación confirmo mi diagnóstico que este paciente tuvo un infarto. Los marcadores de daño que usamos actualmente son exclusivamente troponinas. Y, ¿no es cierto?, se demoran entre 3 y 6 horas desde la oclusión del vaso hasta conseguir su elevación. Por lo tanto, limita la utilidad para hacer el diagnóstico del infarto porque ocupa mucho tiempo. Por eso, ¿no es cierto?, es que yo me guío por los síntomas y el electrocardiograma. Bueno, ¿de dónde salen las troponinas? Las troponinas, ¿no es cierto?, son del aparato contráctil, del sarcómero, ¿no es cierto?, de la célula cardíaca y son los marcadores. Y abajo está cómo es la curva de elevación de la CKMB y de las troponinas en cuanto al tiempo. Estos marcadores que son necesarios para el diagnóstico del infarto no nos ayudan en la fase aguda del síndrome coronario agudo porque voy a demorar tiempo si yo esperaría tener enzimas positivas para iniciar mis esquemas de tratamiento, entonces voy a perder un tiempo que es muy valioso. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando tengo a este paciente que tiene estas características, forma de presentación, quiero saber si el vaso está ocluido, le hago un electrocardiograma, tiene supradesnivel significativo, entonces defino que tiene un vaso ocluido. Al definir esto, tengo un tratamiento que son las medidas inmediatas y de estabilización, que es, ¿no es cierto? Primero, la terapia. Lo primero que tengo que hacer con este paciente es, como sabemos y dijimos en la clase de reanimación, que los pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo, el riesgo que tienen inmediato es de hacer arritmias, básicamente taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y que esos pacientes, si no reciben cardioversión o desfibrilación en ese momento, esos pacientes se van a morir. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer en un paciente que ya tengo el diagnóstico de síndrome coronario agudo es llevarlo a una sala adecuada en que yo tenga un desfibrilador, lo conecto a un monitor, veo, ¿no es cierto?, en ese monitor tengo un electrocardiograma continuo, entonces monitorecho, le pongo las vías venosas, ¿no es cierto?, porque probablemente va a requerir algún tratamiento, le pongo, ¿no es cierto?, el monitor en el cual controlo presión arterial, electrocardiograma continuo, saturación y, ¿no es cierto?, tengo el desfibrilador a la mano por si hace alguna complicación arrítmica. Una vez que lo tengo en esa condición, parto con mi terapia inicial, que es aspirina, ¿no es cierto?, que son
los antiplaquetarios o antiagregantes plaquetarios, que es la aspirina y el clopidogrel. Si el paciente tiene una saturación en mi monitorización menor de 90, entonces yo le puedo aportar oxígeno y, ¿no es cierto?, o se puede iniciar, ¿no es cierto?, nitroglicerina sublingual o endovenosa para determinar, ¿no es cierto?, como una prueba si es que este supranivel está determinado por un vasoespasmo o, ¿no es cierto?, por un trombo oclusivo. Todas estas medidas, oxígeno, nitro, aspirina, clopidogrel, todas estas medidas previas se realizan los preparativos para, ¿no es cierto?, definir la terapia importante, que es la terapia de reperfusión. O sea, una cosa muy importante es, ¿no es cierto?, porque ustedes no van a estar en una sala de hemodinamia, sino que van a estar en un servicio de urgencia, en algún lugar donde lo que van a estar expuestos es a recibir este tipo de pacientes. Y en este tipo de pacientes lo importante es que el paciente se haga una terapia de reperfusión. Para que la terapia de reperfusión se pueda hacer, tiene que estar vivo. Y para estar vivo no tiene que tener arritmia. Y si tiene arritmia, estas arritmias no deben ser, ¿no es cierto?, deben ser tratadas oportunamente para que el paciente tenga un pronóstico adecuado. Por lo tanto, lo primero es, ¿cierto?, monitorizarlo adecuadamente, presión arterial, saturación, electrocardiograma continuo y un desfibrilador. Segundo, las terapias que se empiezan a dar, que carga con antiagregantes plaquetarios, mientras defino cuál va a ser mi tratamiento de reperfusión. Y la terapia de reperfusión, ¿no es cierto?, es que, como decíamos, es la medida fundamental en el tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo con supranivel de CT. Y el objetivo es lograr cuanto antes las medidas destinadas a reperfundir, es decir, a abrir la arteria ocluida. Todos los pacientes con supranivel de CT o con bloqueo de rama izquierda paciente o con bloqueo de rama derecha con inicio de cuadro clínico menor a 12 horas, que es lo que me refería a ventana terapéutico, a la etapa de evolución, deben ser considerados para tratamiento de reperfusión. Entonces, en los pacientes, lo que me refiero a la ventana terapéutica es el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que voy a definir su tratamiento definitivo, que es la reperfusión. ¿Y qué entendemos por tratamiento de reperfusión? Entendemos, el tratamiento de reperfusión en general tiene dos aspectos. El tratamiento de reperfusión está destinado a abrir este vaso que está ocluido. Y tenemos dos tipos de tratamiento de reperfusión. Un tipo que es un tratamiento médico, que es la trombolisis, y otro tipo que es un tratamiento mecánico, que es la angioplastía. Actualmente, entonces, la terapia de reperfusión en un paciente que está cursando con un síndrome coronario agudo con supradenivel de CT es el tratamiento mejor y más efectivo. Es el tratamiento en el cual uno tiene que, o es lo que va a salvar miocardio o a mejorar el pronóstico. Y lo más importante del tratamiento de reperfusión es que tiene que ser rápido y oportuno. Acá tenemos un esquema del tratamiento de reperfusión dependiendo dónde uno esté. ¿Qué quiere decir donde uno esté? Quiere decir que tú puedes recibir a un paciente que tiene un síndrome coronario agudo en un centro que cuente con angioplastía o que cuente con hemodinamia y pueda realizar angioplastía, o en un centro en el cual no tenga disponibilidad de tener este recurso. Lo que está definido es que el tratamiento más efectivo o el mejor tratamiento frente a un paciente que tiene un síndrome coronario agudo con supranivel de CT, es decir, que tiene una arteria ocluida,
ese paciente, si tiene disponible angioplastía o tratamiento trombolítico, si tiene los dos métodos disponibles, el mejor método para tratar el síndrome coronario con supra es la angioplastía, sin duda. Pero lo más importante es el tiempo en que tú puedas dar el tratamiento. Por lo tanto, si tú estás en un centro en que no cuentas con angioplastía, no tienes que perder tiempo en derivar el paciente con todo lo que significa, ¿no es cierto?, la demora, hacerse un procedimiento de angioplastía si en tu centro tienes disponible trombolítico. Y un tratamiento no anula el otro. Y como decíamos, en esta ventana de que este infarto o este síndrome coronario agudo es dependiente de tiempo, lo más importante es el inicio precoz del tratamiento de reperfusión. Si el tratamiento que tú cuentas es trombolítico, trombolítico es el mejor tratamiento. Si el tratamiento que tú cuentas es trombolítico o angioplastía, angioplastía es el mejor tratamiento. Y para esto se han determinado algoritmos y tiempos según las guías clínicas que ya vamos a mirar. Pero en este esquema, lo que uno ve es que primero, la primera parte de este proceso es que el paciente, es la educación, una estrategia que es compleja, que es educación a la población para que el paciente que tenga los síntomas que estamos hablando, dolor torácico, de las características que definimos, le dé importancia y que haga una consulta precoz a un contacto médico, ya sea un servicio de urgencia, llamar a la ambulancia, lo que sea, pero un paciente que parta con síntomas, que reconozca que son sugerentes de tener un problema coronario, debería ser, ¿no es cierto?, debería consultar lo más precoz posible a un centro o a un lugar donde fuera evaluado. En promedio, ¿no es cierto?, esto ha bajado. Partíamos hace 15 años atrás que los pacientes consultaban en promedio entre las 4 y 6 horas de evolución del dolor, porque le echaban la culpa al dolor a otras cosas, qué sé yo, al dolor abdominal, gastritis, esofagitis, lo que sea. Entonces confundían sus síntomas. Ahora que están con mayor educación y está más difundido esto, los pacientes vemos que cada vez consultan con mente. Ahora, cuando un paciente le da importancia a sus síntomas y consulta a un servicio de urgencia, lo que le decía yo, abajo tenemos, ¿no es cierto?, un centro sin posibilidad de angioplastía y abajo un centro con posibilidad de angioplastía. Entonces, cuando llega a un centro, el que sea, con o sin angioplastía, el tiempo óptimo es en menos de 10 minutos hacer un electrocardiograma. Si hace un electrocardiograma en este paciente sintomático y el electro tiene un supradesnivel, entonces tú dices, si yo estoy en un centro que no tengo disponibilidad de angioplastía, ¿dónde está o cuál es el tiempo real que me demoro yo en trasladar un paciente a este centro con angioplastía? Según la guía clínica, si el tiempo real es menos de 120 minutos, entonces yo lo que puedo hacer es derivarlo a este centro para angioplastía primaria. Si el tiempo es mayor a 120 minutos, entonces yo debo, ¿no es cierto?, realizar tratamiento trombolítico. El tratamiento trombolítico es un tratamiento médico que lo que hace es tratar de disolver en parte el trombo que tiene la arteria. Entonces, si tú estás en un centro que no dispone de angioplastía y estás a más de 120 minutos de distancia, entonces tienes que, este paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo, con supradesnivel de CT, tienes que hacer tratamiento trombolítico. Si estás a menos de 120 minutos, entonces tú puedes dar el tratamiento inicial y trasladarlo, ¿no es cierto?, a un centro, ¿no es cierto?, donde tengan la angioplastía primaria. Ahora, en el caso que consulte un paciente en un centro que tiene disponibilidad de angioplastía, llega el paciente,
en menos de 10 minutos se debe hacer el electro, se hace el diagnóstico de síndrome coronario con supranivel de CT, y desde que se hace hasta que llega al pabellón de hemodinamia y se abre la arteria, el promedio en que se debe demorar eso son 60 minutos. Esos son los tiempos que están determinados como tiempos adecuados en el tratamiento del síndrome coronario agudo con supraventas. Todo esto tiene que estar dentro de las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas. Acá tenemos lo mismo, ¿no es cierto? De la estrategia arriba, ¿no es cierto? Paciente que llega con un síndrome coronario con supra de nivel de CT, hacer el electrocardiograma a los 90 minutos y, ¿no es cierto?, en menos de 90 minutos desde la llegada, tener el paciente en hemodinamia y, ¿no es cierto?, haciendo la angioplastía. En un paciente, ¿no es cierto?, que no tiene disponibilidad de angioplastía, ¿no es cierto?, si está a menos de 120 minutos de un centro con angioplastía, se deriva. Si estás a más de 120 minutos de un centro con angioplastía, lo que tiene que hacer es tratamiento trombolítico. Una vez hecho el tratamiento trombolítico, traslada a un centro donde, ¿no es cierto?, se realiza angioplastía y, ¿no es cierto?, en el centro que se compra en el centro que tú lo derivas, donde está disponible la angioplastía, se determina si el tratamiento trombolítico fue exitoso o no exitoso, y si no fue exitoso, tiene que ir a una angioplastía inmediata, que se llama angioplastía de rescate, y si fue exitoso, entonces va a una angioplastía entre la llegada y las próximas 24 horas. ¿Ok? Doctor, Dígame. que por ejemplo, o sea, es que tenía una pregunta. En general, ¿se cumple esto de Dígame. que derivan a los pacientes como sin realizarle trombolisis primero para como derivarlo a un centro que tenga la posibilidad de hacer la angioplastía, o igual en general se trombolizan antes de trasladarlo? Como considerando de que quizás está en un lugar que no está tan alejado del centro donde tiene Por ejemplo, angioplastía, pero considerando alguna eventualidad o que se demoren en hacer el traslado. mira, si consulta a un paciente con un síndrome coronario agudo en el policlínico de la Carlos Truc, ¿ya? ¿Qué es ¿Ya? lo que haría ahí? ¿Derivarlo? Porque tú estás en la Carlos Truc y el hospital estará cerca, ¿no? Uh-huh. Porque este hospital cuenta con angioplastía. El policlínico de la Carlos Truc no cuenta con angioplastía, ¿no es No. cierto? Entonces, llega un paciente con un síndrome coronario agudo al policlínico de la Carlos Truc. En menos de 10 minutos se le hace un electrocardiograma. Suponte que tú estás trabajando. En menos de 10 minutos le hace un electrocardiograma. Tiene un supranivel del ST. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Qué hace ahí? ¿Mm? Intentar derivarlo para que le hagan la angioplastía, porque ahí ya tendría como Claro. más confirmado el diagnóstico del infarto o el miocardio. Ya, entonces ese paciente, pues, en este cuadrito, este paciente cae en esto de llegó a un centro llegó a un centro que no tiene disponibilidad de angioplastía, ¿no es cierto? Sí, El policlínico el Cefón de la Carlos Truc no tiene, o el SAPO de la Carlos Truc no tiene disponibilidad de angioplastía. Entonces, ahí tienes dos opciones: o hacer tratamiento trombolítico o derivarlo para angioplastía. ¿De qué va a depender eso? de la cercanía Pueden con el... participar, ¿no? Tú tienes que decir, de aquí donde estoy yo, ¿cuánto me demoro en mandar a este paciente al hospital que tengo angioplastía? Si me demoro menos de 120 minutos en que el paciente esté allá, lo derivo para angioplastía. Si me demoro más de 120 minutos, entonces
realizó tratamiento trombolítico. En este caso, en que está en el policlínico de la Carlos Trujillo, y yo determino que se demora menos de 120 minutos, lo voy a trasladar para angioplastía. ¿Sí? Sí. Y ahí, doctor, es como esos 120 minutos es Ya. independiente del tiempo de evolución que lleve el inicio, por ejemplo, del dolor torácico. No. Porque Porque, habíamos visto como un caso que era de nos había tocado analizar un caso como de una paciente de Curicó, ¿ya? que llevaba como 2 horas y media de dolor y al final tenía como un infarto, pero antes de trasladarla a ¿Sí? Talca le hicieron una trombolisis. Ya, pero mira, yo te voy a mostrar un monito aquí que debo tener, pero en este monito lo que dice es el tiempo de reperfusión, ¿te fijas? Abajo están las horas, hay 24 horas, ¿te fijas? Arriba está la reducción de la mortalidad de 0 a 100 Doctor, es que no y se abajo cambia de está el tiempo, diapositiva. ¿te fijas? Entonces tú lo que dices ahí es, desde que parte la oclusión del vaso, ¿no se ve? ¿No se No, ve? no se No cambia la cambia. diapositiva. ¿Esa se ve? No. Está ¿Esa no se en... ve? Yo veo al menos la que dice beneficio del tratamiento de reperfusión. Ahora se acaba de cambiar a una gráfica que dice tiempo de reperfusión. ¿Esa se ve? Sí. Sí, Tiempo de reperfusión. sí, Ya, en ese tiempo de reperfusión, lo que tú ves es de 0 a 100% es la reducción de la mortalidad con tu tratamiento. Y abajo ves el tiempo en que se aplicó el tratamiento de reperfusión. ¿Te fijas? Tratamiento de reperfusión que puede ser o angioplastía o tratamiento trombolítico. Y lo que tú ves que el beneficio o reducción de la mortalidad es gigante en las primeras 4 horas. ¿Te fijas? Y aquí hay una, abajo hay las primeras 3 horas en que el beneficio es muy importante. Si bien el beneficio, porque si tú ves en el cuadrito del lado, ahí dice el beneficio que es tiempo dependiente. Entonces, lo que tú ves acá abajo es que las primeras horas en que se desarrolla este periodo es donde es más importante reperfundir al enfermo. ¿Te fijas? Entonces, dentro de estas 12 horas, ese es el tiempo terapéutico. Hasta ese momento, tú tienes beneficio de tu tratamiento de reperfusión, hasta las 12 horas. Desde el punto A hasta el punto B de la curva, el beneficio del tratamiento de reperfusión es poquito. Desde el punto B al punto C es un poco mayor el beneficio, pero el mayor beneficio es del punto C al D en la reperfusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú abres la arteria en las primeras 3 horas, tu beneficio para el infarto es gigante. Si bien el tratamiento es efectivo hasta las 12 horas, desde la tercera hora hasta la hora 12, el beneficio del tratamiento es menor. Entonces, como eso es menor, entonces tú dices, si bien el tratamiento o la ventana terapéutica es hasta 12 horas porque tiene beneficio, el máximo de beneficio del tratamiento de reperfusión es en las primeras 3 horas. Por lo tanto, de la tercera hora o cuarta hora hacia adelante, el beneficio del tratamiento de reperfusión no va a ser dependiente del tiempo. Y ahí es lo que dice el monito del lado, periodo independiente de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en pacientes que llegan dentro de las primeras 3 horas, tú tienes que abrirle el vaso.
hacer tratamiento de reperfusión. Rápido. Si ya tú estás pasada la cuarta hora, ya el beneficio en este tiempo se perdió y hacerle trombolisis o hacerle angioplastía ya no corre este tiempo de 120 minutos. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, en las primeras 3 horas, si tú estás dentro de las primeras 3 horas, es muy importante abrir el vaso. Después de la cuarta hora, el beneficio de la angioplastía, tú lo que haces es derivar ese paciente para angioplastía. ¿Te fijas? Entonces, en las primeras, si un paciente que consulta en Curicó a la hora, con 1 hora de evolución de dolor, y yo tengo, ¿no es cierto?, 2 horas de traslado a Talca, esas 3 horas que se beneficia el paciente, la arteria con el método que tenga, se va a perder. Por lo tanto, yo lo que hago es, le doy tratamiento trombolítico porque tengo alguna opción más baja de poder abrir esa arteria en este tiempo que está dentro de las primeras horas, primeras 3 horas. Si el paciente lleva 4 o 5 horas de dolor, el beneficio de darle tratamiento trombolítico, aunque yo me demore más de 2 horas de trasladar, es mínimo. Por lo tanto, se opta por el mejor procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que ojalá los pacientes usen su tratamiento de reperfusión, ¿no es cierto?, lo más precoz posible. Ojalá que los pacientes lleguen, por ejemplo, un paciente que consulta acá al hospital de Talca con media hora de evolución de un infarto anterior, se hace una angioplastía en ese tiempo, la angioplastía anda todo bien, el paciente va a tener un daño mínimo en su corazón. Si un paciente consulta a las 30 minutos de evolución en Curicó y lo manda a Talca a hacerse angioplastía y se va a demorar en llegar acá 2 horas y lo va a evaluar a la tercera, cuarta hora y le va a hacer una angioplastía, cuando le abran la arteria, el daño a su corazón va a ser grande porque el salvataje o la disminución de la muerte de miocitos está en las primeras 3 horas después de la oclusión. Entonces, en esas primeras 3 horas es donde tú tienes beneficios de la trombolisis. O sea, tu objetivo es, dentro de las primeras horas, reperfundir con lo que tenga, aunque el flujo, después de la oclusión, con que tú abras mínimamente esta oclusión y permita el paso del flujo de sangre hacia distal, va a salvar miocardio y el corazón va a quedar bastante mejor. ¿Te fijas? Entonces, en las primeras 3 horas, si tú tienes un tiempo muy importante de traslado, lo que se gana con el trombolítico es muy importante. No sé si me explico, no sé si te entiendes. Y dentro de la ventana terapéutica hay un periodo que es dependiente de tiempo, que son las primeras 3 o 4 horas, y que ahí uno tiene que usar el tratamiento de reperfusión que tenga. Si tienes trombolítico, trombolítico, ojalá si tienes angioplastía, angioplastía. ¿Sí? Sí. O sea que dentro, yo tengo que considerar esos 120 minutos, pero como en total, y si es que al final va a ser beneficioso que trasladar Claro, lo que a pasa es mi que, mira, paciente. lo que uno tiene que tener claro es cuánto es el tiempo real de traslado. Sí, eso. Y nosotros tenemos tiempos reales de traslado, por ejemplo, de Curicó a Talca, 2 horas y media. De Linares a Talca, 2 horas 40. Esos son los tiempos reales. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Que los pacientes que consultan en Talca, en el hospital, o en las, qué sé yo, Carlos Trupp, La Florida, todo esto que está cerquita, esos pacientes se verían, sin duda, a angioplastía primaria. Todos los pacientes que consultan en Curicó o consultan en Linares, esos pacientes lo que se considera es trombolisis, si es que están dentro de las primeras 3 o 4 horas, trombolisis y derivación. ¿Te fijas? Porque tú tienes la opción de que en eso, que abra el vaso en ese periodo y eso tenga beneficio, ¿no es cierto?, en
tenga beneficio en el pronóstico del paciente, porque va a salvar miocardio. Entonces, la estrategia es esa por la demora que tú tienes. Entonces, ¿cuál es la otra estrategia que uno podría tener? Es que, por ejemplo, los pacientes, así como aquí están los policlínicos cercanos al hospital, en Curicó y en Linares, por ejemplo, también hay policlínicos cercanos al hospital, que ellos no tienen tratamiento trombolítico. Entonces, la otra idea es que SAMU, que los va a rescatar, les dé su tratamiento trombolítico y el paciente se traiga de ese centro trombolizado a cada Talca, cuando consultan dentro de las primeras 3 horas. ¿Te fijas? Sí. ¿Me entiendes? ¿Te queda claro, no? Sí, Más o menos. sí, doctor, gracias. Porque las primeras 3 horas es el beneficio mayor. Claro, sí. Ya, bueno, entonces los beneficios de la reperfusión, los pacientes obtienen mayor beneficio en aquellos tratados de forma más precoz y, ¿no es cierto?, en los grupos de más alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay infarto, lo que decíamos delante para la isquemia. Así como para la isquemia, para los infartos, hay infartos que involucran mayor territorio de músculo cardíaco que está afectado. Así, por ejemplo, un infarto de pared anterior que compromete la descendente anterior, ese ocupa una gran cantidad de músculo que está en riesgo, y ese sí que necesita un tratamiento de reperfusión. Ese se va a beneficiar en forma gigante del tratamiento precoz de reperfusión. Por ejemplo, un señor joven que tenga un infarto para anterior y consulte con 30 minutos de evolución, ese señor, venga, donde esté, hay que darle tratamiento trombolítico, porque si logra abrir el vaso, bien, y va a tener una evolución adecuada. Entonces, tiene que ser un tratamiento precoz, y para eso el tiempo de inicio de la terapia es clave. Entonces, ¿a qué va todo esto? A esto va a esta patología que es tiempo dependiente. Tiempo dependiente, es decir, partió con los síntomas, de los síntomas, ¿no es cierto?, rápidamente el electro, del electro rápidamente el diagnóstico, rápidamente la evaluación, cuánto tiempo, de qué paré y qué tratamiento de reperfusión voy a usar, dependiendo de lo que tenga disponible. ¿De acuerdo? Ya, y de los procedimientos de reperfusión, como decíamos, habían 2 casos, ¿no es cierto? Si existe la posibilidad de angioplastía primaria, la angioplastía primaria es el mejor método. Si la angioplastía no se encuentra disponible, hay que hacer tratamiento trombolítico. Si está dentro de las primeras 3 horas, como hablábamos, y no tiene angioplastía, habitualmente se usa tratamiento trombolítico siempre y cuando no estén a una distancia cercana, por ejemplo, cercano al hospital. Lo que hay que tener claro es que el tratamiento trombolítico, cuando uno lo va a realizar, existen algunas contraindicaciones. Entonces uno tiene que hacer un checklist respecto a si el paciente que tengo en esta condición de un síndrome coronario con supradesnivel tiene alguna contraindicación, ya sea contraindicación absoluta o contraindicaciones relativas, que esto también va a influir en que tú optes por derivar a este paciente a hacerse directamente una angioplastía. Si el paciente tiene una contraindicación absoluta para el tratamiento trombolítico, entonces no debe hacerse tratamiento porque el riesgo de hemorragia es muy importante y ese paciente debe ser trasladado a un centro que tenga disponibilidad de angioplastía. Espérate aquí. ¿Tenía algo yo? No. No. Bueno, yo les tenía una tablita que tienen que revisar ustedes, que no sé por qué no se vio acá, que era de cuáles son las contraindicaciones del tratamiento trombolítico. En general, las contraindicaciones relativas son que se usa tratamiento anticoagulante, etcétera, que en infartos de pared anterior o infartos extensos, uno puede trombolizar en ese tipo de pacientes, pero las contraindicaciones absolutas, como ejemplo
tumor cerebral operado recientemente, cirugía reciente o accidente vascular hemorrágico en alguna oportunidad, esos son contraindicaciones absolutas que uno debería no dar ese tratamiento y derivar hacia angioplastia primaria. Bueno, y dentro de los tratamientos de reperfusión, como hablábamos, están estos dos, la trombolisis y la angioplastia. Hubo un tiempo muy importante que uno decía la trombolisis es mejor, otros decían la angioplastia es mejor, y cada uno tiene sus beneficios. Por ejemplo, el trombolítico actual, que es el Tenecteplase, es un trombolítico súper bueno. La mayor gracia es que está disponible en todos lados y uno lo puede aplicar donde esté. O sea, si está en una posta rural, si está en un hospital de baja complejidad, se puede utilizar. ¿Cuáles son las desventajas respecto a la angioplastia? Es que el flujo normal que se alcanza con el trombolítico después de aplicarlo es más o menos un 60%, el flujo normal. Y lo otro que tiene una reoclusión, puede que te abras el vaso con el trombolítico y se vuelva a recluir y eso va entre un 5 y un 15%. Pero, ¿no es cierto?, el beneficio máximo es que está disponible en todos lados y es de fácil aplicación. Los trombolíticos disponibles son el Tenecteplase, la streptokinasa, el Reteplasa, etc. El que se usa acá es el Tenecteplase, la streptokinasa por suerte ya no se usa. Y el trombolítico que está disponible, que uno en alguna oportunidad piensa que es un tratamiento de segunda línea, qué sé yo, es un excelente tratamiento. Excelente tratamiento porque provoca muy poco efecto adverso, provoca muy pocos síntomas y logra que la arteria, o logra reperfundir o que la arteria tenga flujo, ya sea normal o un poquito menos que el normal, en el 85% de las veces. Entonces, este mismo paciente Curicó, si tú le das Tenecteplase y lo mandas, la posibilidad que llegue a Igatalca a hacerse una angioplastia con el vaso abierto es un 85%. Y la posibilidad de que haga un efecto adverso es muy baja. Eso versus la angioplastia. Y la angioplastia, que es el procedimiento de reperfusión recomendado, esa es la ventaja, porque abre en el 95% los vasos, lo deja en el 95% con un flujo normal. El gran problema es el difícil acceso y el retardo en su aplicación, que hay que trasladar al paciente a un centro que tenga disponibilidad de este procedimiento. Entonces, el difícil acceso limita la ventaja respecto al otro tratamiento. Hay distintos estudios que muestran acá que en general la angioplastia es mejor que la trombolisis porque produce menos efectos adversos, menos accidentes vasculares, menos mortalidad, menos accidentes vasculares. Por lo tanto, la angioplastia primaria, angioplastia primaria se refiere a que el paciente consulta con un síndrome coronario agudo con supra del nivel de CT y el primer tratamiento para abrir la arteria es hacer una angioplastia. Angioplastia de rescate es una vez que el paciente llega con un síndrome coronario agudo con supra y el paciente con el síndrome coronario con supra tiene, ¿no es cierto?, se hace un tratamiento trombolítico, tú lo derivas y el paciente no le funciona el trombolítico y se mantiene la arteria ocluida, entonces tú vas a una angioplastia de rescate. ¿Cómo uno sabe que no le resultó el tratamiento trombolítico? Porque el paciente sigue con dolor, porque el paciente, ¿no es cierto?, no le disminuyó el segmento CT en más del 50%, porque el paciente no invirtió la onda T. Entonces, esos son los parámetros que uno dice, ¿le fue bien o le fue mal con el tratamiento trombolítico? Si al paciente le va bien, estupendo, y se hace una angioplastia a todos los pacientes desde que llegó hasta 24 horas de que llegan para evitar esta reoclusión entre el 5 y el 15%. Entonces, en estas características, la angioplastia primaria es mejor que la trombolisis, sin duda, porque el pronóstico es mejor, tiene menos efectos adversos. Sin embargo, depende del tiempo en que te demores
en realizar este tratamiento depende del tiempo en que el paciente esté evolucionando su síndrome coronario agudo. Entonces, en un paciente que consulta en las primeras 3 horas con un supranivel del ST, atrasar el tratamiento de reperfusión, es decir, no dar trombolítico si no tienes angioplastía disponible, es lo mismo que no dar el tratamiento adecuado. Y ahí estamos viendo los tiempos, ¿no es cierto?, que en las primeras 3 horas, ¿no es cierto?, que es un tiempo que es un tratamiento tiempo dependiente en que va a determinar el máximo beneficio de estos pacientes. Y después de la tercera o cuarta hora, los pacientes en general lo que se prefiere es derivarlos a angioplastía. Aquí lo otro que tenemos es, cuando uno se demora, dice, los tiempos de la guía son 120 minutos. Entonces tú ves en la columna de la izquierda el tiempo que se hizo angioplastía primaria dentro de los tiempos que recomiendan las guías clínicas, o sea, 120 minutos. Entonces la mortalidad es 1.1 versus tiempo que se realiza la angioplastía primaria mayor de 120 minutos, y uno ve que es casi 3 veces la mortalidad de los pacientes en que no cumplen con esos tiempos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si tú no cumples con los tiempos que están determinados, 120 minutos, en general, ¿no es cierto?, la mortalidad de ese paciente es 3 veces mayor que la mortalidad del paciente que se hace en los tiempos indicados. Y aquí es lo mismo. O sea, los pacientes que se hacen en tiempo de reperfusión en menos de 180 minutos, entre 180 y 360 y mayor de 360. Entonces ahí lo que vemos es cómo va aumentando la mortalidad de estos pacientes en la medida que se va demorando el tratamiento, en este caso la angioplastía. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, 2 tratamientos disponibles para reperfusión. Uno, ¿no es cierto?, son los trombolíticos, que la desventaja que tienen es que logran un flujo normal en el 60% de las veces y posteriores. Y tenemos la angioplastía, que lo difícil es el acceso a los centros que cuentan con angioplastía, retardando la reperfusión. Y en ese contexto lo que se ideó es la estrategia de reperfusión fármaco invasiva, que, ¿no es cierto?, lo que hace es que los pacientes que no van a cumplir con los tiempos, básicamente en las primeras 3 horas se da un tratamiento fibrinolítico inicial, se trasladan al centro que cuenta con angioplastía, se determina que los pacientes hayan reperfundido o no y se realiza el tratamiento con angioplastía. Esto es para determinar si los pacientes que se hacen trombolisis y les va bien, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Los dejas solo, le haces una prueba de isquemia o le haces, ¿no es cierto?, una angioplastía directamente? En general, uno no tiene que esperar que los pacientes, o sea, paciente trombolizado, si le fue bien, va a ir a angioplastía siempre en las 24 horas siguientes. Paciente trombolizado que no hizo criterios de reperfusión, ese paciente va a ir de inmediato a una angioplastía, que se llama una angioplastía de rescate. Y estos básicamente son metaanálisis que demuestran la utilidad del tratamiento fármaco invasivo. ¿Cuándo realizar una angioplastía luego de una trombolisis exitosa? Siempre. Siempre, ¿no es cierto? Y la ventana de tiempo para esto es luego de 3 horas. O sea, si el paciente se trombolizó y le fue bien, tiene que hacerse la angioplastía entre la tercera y la hora 24 desde que llega. Lo otro que en nuestra región, si no uno ve la región del Maule, el único centro que cuenta con angioplastía es el Hospital La Cantalca, y tenemos que abarcar a todas las. Por lo tanto, como los sistemas son difíciles, como nos demoramos, entonces finalmente el fármaco invasivo es el esquema de reperfusión que se está utilizando acá para el síndrome coronario agudo con supra, con el cual hemos tenido
una buena evolución. Estos son cuando uno hace tratamiento trombólítico, yo lo decía, cuáles son los criterios clínicos de reperfusión: disminución del dolor, disminución del ST, onda T negativa. Y no es cierto, cuando no hay estos parámetros y falló la trombolisis, lo que se hace es una angioplastia de rescate. Eso es respecto a la entonces la pregunta es, ¿en la estrategia o en los tratamientos de reperfusión, qué se debe hacer? ¿Fármaco-invasiva, angioplastia primaria? Entonces uno determina que la estrategia fármaco-invasiva es una opción válida cuando la demora en realizar la angioplastia primaria es inaceptable. Y aquí es lo que hablábamos, nuevamente, la terapia fármaco-invasiva, cómo se debe realizar, dependiendo de dónde llegue el paciente, depende si tiene o no tiene disponibilidad de angioplastia, ¿no es cierto?, que tiene que hacer fibrinolisis previamente. Esto es lo mismo de las guías, de las últimas guías de revascularización, en que se recomienda eso. Niños, nos queda algo de síndrome coronario agudo sin supra. Para eso, tengo que salir de acá.